Muy bien, ya sabemos cuál es el coste real de la vivienda, ya sabemos qué nos va a pedir el banco y ahora vamos a lo mollar. Oye, ¿cuánto voy a pagar mensualmente por el préstamo, no? Porque si no lo tengo claro, no sé si lo podré pagar. Para que tengáis una idea de cuál es la cuota que os saldría, os paso una simulación muy simple de qué cuota pagaríais por cada 1.000 euros de endeudamiento a un 2% y en tres escenarios distintos, según el plazo sea de 20, 30 o 35 años. Como veis en el cuadro, por cada 1.000 euros de financiación al 2% en 20 años pagaríamos unos 5 euros, a 30 años 3,7 y a 35 años 3,31. Del plazo hablaremos en su momento, que dedicamos una sección especial a tratar este asunto. Y el tipo de interés del 2% en este momento yo creo que es fácilmente asumible, con lo cual me parece que es una tabla que os podrá servir de referencia y con poco margen de error. Bien, pues ya sabemos cuál es el coste real de la vivienda, sabemos qué nos va a pedir el banco, ya sabemos cuál es nuestra cuota y bueno, podemos empezar a tomar decisiones. Vamos a ver poco a poco, paso a paso, qué es lo que tenemos que hacer ahora. Y lo primero es elegir a la entidad financiera con la que me voy a endeudar. Y históricamente en este país se le ha tenido demasiado respeto a la entidad financiera por razones que no son objeto de este taller, pero al final una entidad financiera es un proveedor de dinero como un proveedor más. Lo que tenemos que hacer en un país de libre competencia es hablar con varias entidades financieras y elegir la que más nos convenga. ¿Y cuál elegiremos de todas las que hayamos estudiado? Pues en primer lugar, la que más financiación me aporte. Después, la que más plazo me dé, la que me dé un mejor tipo de interés o me dé menos comisiones. Y por último, cosas tan importantes como la cercanía a la oficina, aunque la cercanía física a la oficina cada vez tiene menos sentido, porque la mayoría de nosotros ya nos movemos en el entorno digital, en el sistema financiero, y después otras cuestiones pues de afinidad o de amistad, que siempre son importantes tenerlas en cuenta. En segundo lugar, una vez conocida la entidad financiera con la que quiero trabajar o con la que voy a trabajar, es saber cuál es el importe que voy a solicitar. Y ojo, porque no es una cuestión menor, es muy importante. No tiene sentido pedir menos dinero del que realmente necesito y ajustarme demasiado cuando después voy a vivir con restricciones o me voy incluso a ver obligado a pedir un segundo préstamo. Tampoco tiene sentido pedir mucho más dinero del que necesito porque voy a pagar intereses inútilmente. Por tanto, el consejo más sensato es pedir exactamente lo que voy a necesitar y un pequeño colchón que nos dé tranquilidad frente a imprevistos y que nos permita vivir de una manera un poco desahogada, que de eso se trata. En tercer lugar, hay que elegir el plazo al que vamos a solicitar la financiación. Nosotros somos de la opinión de que somos nosotros los que debemos de mandar sobre nuestro préstamo y no el préstamo mandar sobre nosotros. Por lo tanto, nuestro consejo es pedir el máximo plazo posible y si nos sobra dinero, destinarlo a amortizar el préstamo. Si pedimos un plazo demasiado corto, nos podemos encontrar con que vamos a vernos agobiados para pagarlo y es el préstamo el que manda sobre el resto de la faceta de nuestra vida. Eso sí, es importante en este caso exigir a la entidad financiera una comisión de amortización anticipada cero para poder destinar nuestro excedente a cancelar el préstamo anticipadamente sin que nos cueste dinero. El cuarto asunto a valorar es el tipo de interés. Y aquí es donde vamos a encontrar verdaderas diferencias entre una entidad financiera y otra. Insistimos, es conveniente que vayáis a 3 4 entidades financieras a consultar, a preguntar y que elijáis la que mejores condiciones os den. ¿Cuál es normalmente la que mejor condiciones os va a dar? Pues aquella que os conoce de toda la vida, donde tenéis vuestro ingreso, donde tenéis vuestro histórico de pago, donde está vuestra familia. Y no olvidéis las entidades digitales que por no tener una estructura física de sucursales suelen tener menos costes y por tanto ofrecer mejores condiciones de tipo de interés. Siguiente cuestión, ¿tipo fijo o tipo variable? Pues esto es complicado porque depende de cada persona. Lo vamos a explicar de una manera gráfica y partimos de momento como el actual, donde los tipos de interés están muy, muy bajos, incluso negativos. Si optamos por el tipo variable, que se compone del Euribor más un diferencial, al estar el Euribor actualmente en negativo o muy bajo, el tipo final que pagaremos al sumar el diferencial será muy reducido. Pero claro, nadie nos dice qué va a pasar con el Euribor a lo largo de los 20, 30 o 35 años que dure nuestro préstamo, con lo cual nos arriesgamos a que si el Euribor sube de manera significativa, nuestra cuota suba también muy, muy por encima de lo que en principio estábamos dispuestos a pagar. Si por el contrario estamos por un tipo fijo, al principio empezaremos pagando más de lo que pagaríamos en tipo variable en este entorno de tipo de interés negativo, pero nos garantizamos de que durante toda la vida de nuestro préstamo pagaremos la misma cantidad, con lo cual evitaremos sorpresas desagradables. Como conclusión, nosotros recomendamos un tipo fijo, salvo
que vayamos a pedir un préstamo a muy corto plazo, que no es normal, un préstamo hipotecario a menos de 10 años, porque si vamos a pedir un préstamo hipotecario a menos de 10 años, lo normal es que nos interese hacerlo a tipo variable, porque la perspectiva de subida de tipos en el medio plazo es bastante reducida. Siguiente asunto a valorar, las compensaciones. ¿Qué son las compensaciones? Pues cuando vamos a una entidad financiera a pedir un tipo de interés, nos dan un tipo de interés base y nos van a decir que el tipo de interés se puede reducir en función de que contratemos con ellos una serie de cosas. ¿Cuáles son esa serie de cosas que nos van a ofrecer contratar para abaratar el tipo final de interés? Domiciliar la nómina, contratar un seguro de hogar, un seguro de vida, tener tarjeta de crédito, hacer una aportación periódica a un plan de pensiones, contratar una alarma de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, tendremos que sentarnos y pararnos a estudiar detenidamente las conversaciones porque a veces son tan caras que no merece la pena obtener la rebaja en el tipo de interés. Que sepáis que la única compensación a la que la ley nos obliga es a tener un seguro de vivienda que se asocie al nominal del préstamo hipotecario. Bueno, pues eso tenemos que tenerlo por norma, con lo cual es normal que lo hagamos en esta entidad. Pero que sepáis también que la ley no te obliga a hacerlo en la misma entidad que te da el préstamo hipotecario. Tampoco debe ser un obstáculo grande domiciliar la nómina, porque en algún lado lo tenemos que tener domiciliada, digo yo. Las tarjetas de crédito también son necesarias para nuestra actividad normal, la usamos muy a menudo, pero que sepáis que hay una diferencia importante entre el coste de las tarjetas en una entidad y otra que tenemos que valorar. Estos de compensaciones son muy personales, con lo cual no vamos a opinar sobre ellas porque depende de cada persona. Que si me quiero abrir un plan de pensiones, me quiero poner una alarma, eso ya depende de cada uno de vosotros y tendréis que valorarlo. Muy bien, hasta ahora hemos manejado la hipótesis de comprar nuestra primera vivienda o comprar una vivienda después de haber vendido la actual, pero en muchas ocasiones tenemos la necesidad de financiar la compra de una nueva vivienda sin haber vendido aún y por tanto cobrado la vivienda que actualmente habitamos. ¿Qué consecuencias habituales tiene comprar una vivienda sin haber vendido la actual? La primera es que va a ser bastante difícil que contemos con el más o menos 30% de recursos propios que necesitamos aportar. Y segundo, nos vamos a juntar con dos préstamos hipotecarios. Oye, si no vendemos rápidamente la vivienda que estamos ocupando en este momento, igual se nos hace complicado pagar las dos hipotecas. Claro, si vamos a la entidad financiera y le pedimos el 100% porque no hemos podido vender la actual y me voy a juntar con dos hipotecas, pues lo normal es que el banco nos niegue la financiación. ¿Cuál es la solución en estos casos? Pues pedirle a la entidad financiera lo que se conoce como préstamo puente, un préstamo por el más o menos 30% que necesitamos aportar de recursos propios que se cancelará con la venta de la vivienda que estamos viviendo en este momento y por eso el término de puente es una financiación puente a la venta de la vivienda actual. Este préstamo puente puede ser de dos tipos, contar con dos tipos de garantías. Primera, una segunda hipoteca sobre la casa en la que vivimos actualmente. Esta alternativa solo es posible si la vivienda actual tiene un valor bastante superior a la hipoteca que le queda por pagar. Y además sería una alternativa cara porque llevaría implícito una serie de costes que son los costes de formalización de la segunda hipoteca que son altos. Gestoría, registro, tasación, impuestos, notaría. La segunda posibilidad es que el préstamo puente sea una operación con garantía personal y salvo que tengamos un patrimonio muy elevado, no nos engañemos, nos van a pedir avalistas. Si contamos con avalistas solventes que haga que la entidad financiera nos conceda este préstamo puente, tenemos que saber qué tipo de préstamo tenemos que pedir. Y nuestro consejo es que sea un préstamo a 12 meses con amortización o vencimiento, porque si lo ponemos con pagos mensuales nos va a causar bastante agobio tenerlo que pagar mes a mes. ¿Que vendo la vivienda antes de que pasen los 12 meses? Sin problema, lo cancelo anticipadamente. Negociad una comisión de cancelación anticipada cero. En esos 12 meses tenemos tiempo más que suficiente para vender la vivienda actual, cancelar su hipoteca, cancelar el préstamo puente y con un poquito de suerte coger liquidez para darnos un buen viajito o un caprichito. Muy bien, y hasta aquí la charla de hoy. A continuación os dejo mis datos de contacto por si queréis hacerme alguna consulta que estaré encantado de responder. Un abrazo, gracias.